Bueno, hola y bienvenidos a nuestro proyecto. Mi nombre es Mauricio y junto a mi compañero Sebastián, hoy vamos a estar presentando nuestro trabajo final, que consistió en el desarrollo e implementación de un casino online completamente funcional. Este software simula juegos de casino con lógica real, permite a su vez el manejo y registro de múltiples jugadores y sus correspondientes apuestas y transacciones, y posee un flujo de apuestas acorde a una página de casino realista. Todo esto lo implementamos con Go, Golan y PostgreSQL, desarrollando desde cero juegos como el slot, el blackjack, la ruleta, Lincoln, Buscaminas y el juego de los vasos, y a su vez desarrollando el manejo de transacciones, de apuestas, de registro y de login de usuario. Elegimos Go porque nos permitió un rendimiento de una concurrencia nativa con sus bibliotecas como GoRoutines, una sintaxis simple, de bajo nivel, pero que facilitó el desarrollo de estos servicios a un futuro escalable. Y para la base de datos optamos por PostgreSQL, por su robustez, soporte para las transacciones y su manejo de tipos complejos. Además, se integró perfectamente con Gorm, el ORM de nuestro lenguaje que usamos para la generación de las tablas y de las columnas de la base de datos. Nuestro backend sigue una arquitectura limpia, separando las responsabilidades en controller services, en DDOs, modelos, etc. Todo esto para el manejo no solo de nuestros endpoints definidos, sino para nuestra lógica de negocio, nuestro manejo de tablas, etcétera, etcétera. También aplicamos JWT para la autenticación de usuarios, utilizamos middlewares para validar permisos y a su vez utilizamos estructuras seguras para el control del flujo de cada juego. Durante esta demo vamos a ver también cómo usamos Postman para hacer nuestras peticiones o requests triviales a nuestros endpoints definidos y cómo responden estos a los distintos juegos y las distintas lógicas que le aplicamos. Todo esto debemos decir que fue probado con anterioridad y mergeado a producción de forma ordenada para garantizar el éxito del toque. Ahora sí, vamos a ver uno por uno los juegos desarrollados, explicando su funcionamiento por dentro y mostrando en vivo sus resultados, además de ver cómo es el manejo de los usuarios, desde su registro y su login hasta el manejo de sus transacciones y apuestas. Para esto lo voy a dejar con mi compañero Sebastián, que se encargó de manera perfecta no solo de desarrollarlo, sino de explicarlo a continuación. Comenzamos con la demo de este proyecto llamado Casino Fuga, que como su nombre lo indica, es un sitio de apuestas, en este caso desarrollado en Go, para el cual utilizamos una arquitectura en capas y una estructura API REST para la mayoría de las funcionalidades, y en algunos casos, especialmente los juegos, una estructura API WebSockets. En esta primera parte la voy a estar explicando yo, Sebastián, y voy a estar hablando sobre un par de funcionalidades relacionadas a los usuarios y más básicas de un sitio web, como lo son el registro y el login, y también un poco de las transacciones que son necesarias en un sitio de apuestas para que el usuario pueda depositar y extraer dinero. Y voy a finalizar con una explicación de uno de los juegos más emblemáticos del casino, como lo es la ruleta. Primero voy a mostrar cómo se visualiza la request y el response desde el lado del Postman, que es la herramienta que utilizamos para testear, y después voy a mostrar un poco de cómo se ve el código de cada parte. Vamos a partir primero con el registro, en este caso un registro exitoso, que se utiliza esta URL localhost 8080/registro, y este es el tipo de request que se necesita para el registro. Le damos a send, y como vemos en el response, nos devuelve la información del usuario que fue logueado, que fue registrado, digo, y se hace presetea un saldo 0 hasta que realice su primer depósito, y un status 201 de que fue creado. Después tenemos algunos casos específicos de registro, como por ejemplo, si se intenta registrar un usuario con un mail ya existente, en este caso vamos a usar un usuario-gmail, que es el mismo que usamos para el caso exitoso, que ya fue creado. Si le enviamos y vemos el response, nos da un status 400 de bar request diciendo que el usuario ya está registrado. Y otro de los casos borde que podría haber en este tipo de sitios es el caso de la minoría de edad. Si se intenta registrar un usuario menor de edad, en este caso de 2010, aproximadamente 15 años, y le enviamos, lo mismo, un status de 400, y se puede ver un error indicando que debe ser mayor de edad para registrarse. Ahora, veamos un poco el código, cómo funciona la parte de registro. Acá en el archivo usuario routes se setea cuál es la ruta que se debe usar para el registro. Y si vamos un poco al usuario controller, acá tenemos la función de crear el usuario, que lo primero que hace es mapear el JSON que recibe desde la request a un DTO para que se le envíe al service, que el DTO tiene esta forma. El registro usuario request DTO, que pide el nombre, con binding de require, que es obligatorio mandarlo, el apellido, que en este caso no hace falta que sea requerido porque no es un dato relevante, fecha de nacimiento, lo cual sí es requerido ya que es importante para ver la mayoría de edad, y acá se setea el formato del cual tiene que ser enviado. Y bueno, por supuesto el mail obviamente es requerido y la contraseña. Después, volvamos al control, una vez que lo mapea, se lo manda al service en esta función crear usuario. Vamos al service, y acá en crear usuario, primero parsea para obtener la fecha de nacimiento, chequea que el formato sea el correcto y después chequea que el usuario sea mayor de edad. Si es menor de edad, devuelve un error, como ya lo vemos en este caso. Después, acá corrobora que el email no existe previamente para ver que no se haya registrado, y en caso de que consiga pasar estos dos testeos, ahí ya se mapea a un modelo usuario, que es el que se almacena en la base de datos, que ahora vamos a ver, y el service le pasa entonces este usuario que mapeó al repository para que se encargue de guardarlo. Si vamos al repository, en la función acá crear, simplemente lo que hace es crear en la base de datos el usuario, y en caso de que no haya podido, devuelve un error. Esta es la estructura que tiene la base de datos del usuario, crea una tabla de nombre de usuarios, donde están estos campos, el ID que se crea automáticamente, porque es una llave primaria de la tabla, y los datos que se pasaron en el JSON, además de otros datos que se presetean, como el ejemplo del rol, ya que puede haber roles de administrador, y el tema del saldo, como mostré que volvía, que en este caso se setean 0 por defecto. Bien, pasando a la siguiente funcionalidad, vamos al caso del login ahora. Pasamos al login, que yo acá ya tengo un setup para no utilizar siempre los mismos usuarios. En este caso, usuario prueba login, @gmail,
Lo registramos, salió todo ok igual que antes. Vamos al login en caso de que, vamos primero que no exista un usuario. Como el primer usuario que yo registré es este usuario prueba login@gmail.com. Y acá intenta loguearse usuario inexistente@gmail.com. Si le enviamos, vamos a ver que devuelve un estado 401 no autorizado, diciendo que el usuario no está registrado. Otro de los casos que podría ser es el usuario con contraseña incorrecta. Si vamos acá al request, usuario prueba login@gmail.com. Es el mail correcto, ya que ese es el que registramos, pero la contraseña, como vemos acá en el request, es 123. Y en este caso le estamos pasando incorrecta. Si lo enviamos, vamos a responder, la contraseña ingresada es incorrecta. Y finalmente, si vamos al caso del login correcto, acá se le estaría pasando el usuario prueba login@gmail y la contraseña correcta. Le enviamos, y esto nos devuelve los datos del usuario que se logueó y un token JWT, porque también se utilizó una autenticación JWT para varias funcionalidades. Si vamos al código, bueno, en cuanto a las rutas, al igual que el registro, que se setea la ruta del login, y en el controller del usuario, acá tenemos la función del login. Al igual que el registro, acá mapea el JSON al DTO necesario, que el DTO tiene esta forma, el email y el password, nada más. Después acá va al service para llamar a la función login. Vamos al service, vamos a la función login y acá busca el usuario, chequea que la contraseña sea correcta. Acá le genera el token JWT que va a requerir para el resto de funcionalidades. Si no lo puede crear, devuelve un error. Y en caso de que se haya podido generar y haya sido todo correcto, se genera un response, el cual es el que se devolvió acá en el Postman. Que estas son las formas de response que tiene el login, y acá está el registro que había mostrado previamente. Y mostrando un poco el JWT, acá así como funciona. Acá generamos el token del JWT con el rol, el ID del usuario y cuando expira. Y bueno, ya tenemos una función que utilizamos en los otros casos, que es para validar los tokens que se le pasen, que ya lo vamos a ver después. Bien, ahora pasemos a lo siguiente y pasamos ya a la parte de transacciones. De nuevo, vamos a setear un nuevo usuario. ¿Está? Se registra correctamente. Hacemos un login. Acá nos devuelve el token JWT que vamos a copiar porque lo necesitamos para el resto de funciones. Y vamos a lo primero, por ejemplo, el consultar saldo. El usuario es necesario que vea siempre qué saldo tiene para saber si puede apostar, si tiene que depositar o quiere extraer. En este caso, lo que se requiere pasar es el token que nos devuelve el login. Acá lo vamos a pegar. Si le enviamos y venimos acá, nos devuelve un response con el saldo. Vamos a ver, consultar saldo. Consultar saldo, acá nos sale routes, acá tenemos la ruta seteada, este ya lo vamos a cerrar. El usuario controller, que tiene acá el obtener saldo, que obtiene el ID del contexto de Gin que utiliza, y va al service a obtener el saldo. En este caso no se pasa ningún TTO porque no hace falta. Vamos a obtener saldo y simplemente lo que hace es obtener del repository el usuario por ID y devuelve el saldo relacionado a ese usuario. Bien, pasamos al depósito. En el caso del depósito, cuando el usuario quiere depositar plata, ya que necesita para realizar las apuestas, podemos tener dos casos. Un caso cuando el monto es negativo, por ejemplo. Vamos acá a poner el token que copiamos del login y vamos al body. Este es el body que se le pasa al depósito. El tipo indica el tipo de transacción, ya que como dije previamente, podías tener el depósito, podías tener extracción, al igual que además al futuro vamos a ver que podemos tener también tipo de apuesta y tipo de ganancia. Acá se le pasa el tipo de transacción, la cual es depósito, y un monto negativo. Y si le enviamos, envía un 404 para request, diciendo que el monto es insuficiente, ya que se requiere por lo menos un monto de mínimo 1. Y si vamos al caso correcto, depósito OK, acá copiamos el token que nos dio el login, vemos el body, tipo de depósito y monto de 1000. Le enviamos, y acá tenemos un depósito exitoso. Vamos a ver esto como es el código. Bien, acá estamos con las transacciones. En el primer caso de las rutas depositar y extraer, que vamos a ver ahora en un momento. Vamos al controlador de las transacciones, que acá para depositar. Lo mismo, mapea el JSON del DTO y se lo pasa al service, que en este caso además del DTO se le pasa también el ID del usuario. Vamos a ver cómo salen los DTO, que es en este caso simple. Pasamos un monto y el tipo de transacción. Que en este caso ambos son requeridos. Cerramos, ya tenemos que mostrar ahí. Y vamos al service. En este caso el service de depositar. Acá chequea que el usuario exista, primero llamando al repository para que obtenga el usuario por el ID, por eso que se pasó el ID por parámetro. Y en caso de que no exista, devuelve un error. Chequea que el monto al cual se quiere depositar sea mayor al mínimo requerido, que el mínimo acá se seteó con la constante en 1. Y en caso de que todo esté correcto, al saldo del usuario se le suma el monto depositado y se actualiza la base de datos. Si hubo un error, se devuelve el error. Acá se mapea el modelo de la transacción y se registra en una base de datos de transacciones, ya que a futuro se puede acceder a la información del usuario y se quisiera poder acceder a la información de qué transacciones hizo el usuario en la página, depósitos, extracciones, etc. Y si vamos acá a repository, acá están las funcionalidades de new transaction, acá de crear transacción, service. Bien, vamos al siguiente caso, que es el de las extracciones. Tenemos lo mismo, una extracción insuficiente. Vamos a copiar el token que nos dio el login, vamos al body,
Y acá, tipo de extracción. Puse una cantidad exagerada. Recordemos que había hecho un depósito de 1000, por lo tanto esta cantidad es imposible que la extraiga. Si le damos a send y vamos al response, estado 400 y no se tiene un saldo suficiente para realizar esta acción. Ahora, si pasamos a la extracción OK, acá lo tenés, no, scripts, vamos a la autorización, acá lo mismo, el token JWT, vamos a ver cómo es el body, quiero extraer 500. Le enviamos, extracción exitosa. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, acá en el setup había dejado un request de consultar el saldo, que antes nos había dado 0, porque había registrado el usuario. Si ahora yo le dicen, tiene que decir 500, porque es un depósito de 1000 y una extracción de 500. Vamos a cerrar todas estas, vamos a close. Bien, y finalmente vamos a pasar ahora al juego de la ruleta, para el cual, como dije que habíamos utilizado en algunos casos API WebSockets, la ruleta es uno de esos casos. Pero antes, mostremos un poco el código con la extracción en el service. Acá es muy similar al depósito en realidad. Se chequea que el usuario exista, se chequea que el monto sea suficiente, y bueno, que el saldo no sea menor al monto que se quiere extraer. Se actualiza el saldo del usuario en la base de datos y se almacena este tipo de transacción en la base de datos de las transacciones. Ahora sí, pasamos al juego de la ruleta. Como decía, en este caso es uno de los casos donde usamos API WebSockets para poder hacerlo multijugador. Transacción, cerramos. Bien, pasamos al juego de la ruleta. Acá se tiene un par de jugadores para que puedan haber más de uno jugando, que esto lo voy a ajustar rápido. Vamos, jugador 1, run. Bueno, acá como iba a mostrar tengo dos jugadores seteados para el caso de la ruleta, los cuales ya ejecuté, simplemente son un registro, un login y un depósito cada uno. En este caso el jugador 2 un depósito de una cantidad exagerada para que no haya problemas a la hora de testearlo. Y si vamos a la ruleta, jugador 1, se conecta a la ruleta, y jugador 2, conectamos también a la ruleta. Y vamos a realizar jugadas para ambos casos. En este caso el jugador 1 va a hacer unos cuantos plenos y varios tipos de apuestas distintas como paridad, calle, color. Y para el jugador 2 lo mismo, varios plenos y alguna dividida, cuadro, docena y alto bajo. Le enviamos. Y al jugador 1 también le enviamos. Send. Acá se ve cómo se envía a través del socket la apuesta. Se espera unos 15 segundos, que es el tiempo que se seteó para que los usuarios puedan jugar. Una vez que se acaba, el mensaje de no va más, el típico de las ruletas. Y finalmente, el resultado de la ruleta. Que si lo desplegamos, tenemos el número ganador, el color ganador. Y acá como le fue a cada apuesta realizada por este jugador. En los plenos, después al color, a la calle y a la paridad. En este caso, el color ganó con la ganancia de 200. Y en los otros tipos de apuestas, por lo visto, no tuvo mucha suerte. Si vamos al jugador 2, también se terminó su partida. Y si vemos, es exactamente el mismo estado que el jugador 1, ya que ambos están exactamente en la misma partida. Y el número ganador es el mismo, el color mismo. Y en este caso, el usuario, a ver si tuvo más suerte, ganó acá, mira, metió un pleno al 20, ganó una ganancia de 720. Y en el resto de apuestas no tuvo mucha suerte. Bueno, acá sí, en el alto. Ahora vamos a ver un poco el código, cómo funciona la ruleta con el WebSockets. Acá vamos al control de la ruleta, tiene el jugador WS por WebSockets. Acá se crea una conexión, si hubo algún error lo devuelve, si no se puede conectar. Y finalmente, si se conectó, obtiene el usuario ID, el ID del usuario, y se lo pasa al handler, que se encarga de gestionar las apuestas. Vamos al handler, que acá lo que tenemos es un for que se queda escuchando mensajes constantemente, hasta que se decida desconectar el usuario. Y acá es donde se parsea el JSON que se envía. Que el JSON, como podemos ver, vamos a un segundo al request otra vez, tiene esta forma. Tiene un campo acción, que acá es la acción que quiere realizar el usuario. Tiene el apostar, o podría tener retirarse, que ahora vamos a mostrar, y la data de esa acción. En el caso de que sea apostar, la data es un listado con los distintos tipos de apuestas. Como ven, acá tienes el monto, el tipo de apuesta y los números relacionados a la apuesta, o en el caso del color, el color. O bueno, el alto bajo, o par o impar. Acá, como dije, se parsea ese JSON, vamos a sacar el protocolo. Lo que hace es parsearlo, obteniendo la acción y la data de esa acción, que usa este tipo de estructura. Una vez que se parsea, si es un mensaje válido, se devuelve un mensaje. Y si no, se revisa qué tipo de acciones. En caso de que sea apostar, el handler llama procesar apuestas, que es una función interna, y dentro de lo que hace es mapear a este tipo de estructura la parte de data del JSON. Si hubo algún error, se envía. Y si no, se va al service a realizar la jugada. Que vamos acá al service, acá tenemos a jugar, se obtiene el usuario para ver si existe, se valida la apuesta, que está en un archivo aparte, toda la lógica validar las jugadas. Acá está la lógica de negocio, que en este caso lo que se chequea es que sea una apuesta suficiente, que tenga saldo suficiente para realizar esa apuesta, y validar jugada, que está en este archivo de validar jugada, valida los distintos tipos, el pleno, dividida, calle, cuadro y un montón de funciones internas. Y nada, en caso de que esté todo correcto, se sigue con el flujo. Que lo que hace acá, se guarda la ruleta actual, se bloquea el mutex para que no puedan modificar el estado los dos jugadores en simultáneo, que no haya race conditions, y se modifica el estado de la ruleta.
porque la ruleta puede tener más de un estado que lo podemos ver en el archivo de estructuras. La ruleta puede estar o en estado de esperando apuestas, que es el momento en el cual los usuarios pueden mandar apuestas, los 15 segundos esos que tienen, y tener el estado girando, que son 5 segundos desde que el mensaje no va más hasta el mensaje del resultado, en el cual el usuario no puede mandar más apuestas y no se van a aceptar en caso de que las envíe. Estos son los estados que puede tener la ruleta en juego, que acá tiene un listado con todas las jugadas relacionadas en esos 15 segundos, las conexiones de los distintos usuarios, el timer que se activa con la primera apuesta realizada, sea el usuario que sea, realiza la primera apuesta y se ejecuta este timer de 15 segundos. El estado, que puede ser cualquier estado de acá arriba, y el mutex que comparten los usuarios. Después, este listado de jugadas con usuarios son structs, que con los listados de apuestas sigue la idea de a qué juego pertenece cada listado de apuestas. Volvamos al service. Bueno, se cambia el estado. Se guardan las jugadas realizadas. Si el timer no está activo, como dije, se activa. El time sleep de 15 segundos. Acá se hace un mutex para alterar el estado compartido de la ruleta. Y una vez que termina, se anuncia el cierre de las apuestas, que es el mensaje en lo más para que se envía por todos los sockets a cada usuario. Y finalmente se ejecuta la ruleta. Que ejecuta la ruleta lo que hace es obtener un número ganador, que si vamos a la lógica del juego, lo único que hace es un random para ver qué número ganó. Y devuelve un struct número ruleta, que se puede ver acá en el tablero, que simplemente lo que tiene es el valor y el color relacionado a ese valor, como vimos acá en el response, que es el número ganador y el color. Volviendo ya al service, una vez que se obtuvo el número ganador, se evalúan todas las jugadas, a ver quiénes ganaron, quiénes perdieron, los mensajes que vimos acá abajo en resultados, se envían los resultados, y finalmente se prepara una nueva ronda. Acá se bloquea el mutex para que no lo puedan alterar más de una sola vez. Se resetean todas las jugadas, se resetea el timer activo y se resetea el estado de la ruleta. Y ahí se deja el estado para que puedan volver a jugar. Y bueno, acá el usuario se puede ya finalmente desconectar si no quiere seguir jugando, y el otro puede seguir jugando si quiere. Le vuelve a enviar una apuesta y se vuelve a empezar la jugada. Y ahora esperaría otra vez el mensaje de no más. Y así es como funciona la ruleta. Eso corresponde a esta primera parte. Para la segunda parte, mi compañero Mauri va a estar hablando del resto de los juegos, como son el Plinko, el Slot, el juego de los vasos, el Buscaminas y el Blackjack, para el cual también se utilizó WebSockets. Bueno, siguiendo al pie de mi compañero Seba, seguimos trabajando y mostrando el desarrollo de los otros juegos que componen este software. Vamos a empezar explicando el Buscaminas. Este juego desarrollado fue uno de los primeros que diseñamos y lo estructuramos con una lógica muy clara, basada en el manejo de partidas, en el manejo de tableros y la apertura correspondiente de este respecto a sus minas y a sus celdas abiertas, siempre cumpliendo con la trazabilidad desde la base de datos de Go. En este juego, el usuario inicia una partida enviando su correspondiente request, a lo que desde el controlador se genera una nueva partida con un tablero 5x5 que corresponde a las filas y a las columnas, y es ahí donde se colocan minas de manera aleatoria, siendo una la mínima y siendo 24 la máxima de minas correspondientes, en base, por supuesto, a la cantidad y dificultad que el usuario desee para su juego, y a su vez que cambien la ponderación de puntos. Todo esto se guarda en la base de datos conectado a un curso, y a su vez queda registrado en el modelo, que almacena los datos esenciales, como el usuario, el monto apostado, la cantidad de minas, la cantidad de celdas, etcétera, etcétera. Luego, una vez inicia la partida, el usuario sabe que se interactúa con este tablero, usando el endpoint correspondiente para la generación de celdas. En este caso, como bien vimos antes, vimos que era abrir. Entonces, eso significa que nosotros podemos empezar a interactuar con la apertura de celdas. Para el manejo y flujo de este juego, tenemos tres estados posibles. Tenemos el estado de pérdida, en el caso de apretar una celda y que esta aparezca con una mina. Tenemos el estado de curso, que se da en el estado más común, y es justamente apretando celdas y que éstas no contengan una mina, siempre y cuando se cumpla la condición de que el tablero no haya sido completado con éxito. Y un tercer estado, que es ganada, donde justamente se le indica al usuario que ya completó todas las celdas jugables posibles sin pisar ninguna mina, por lo que el premio final ya lo tiene asegurado. A su vez, como una opción extra, el usuario tiene una opción de retirarse de la partida, siempre y cuando el juego esté en curso, pero no haya completado el tablero y, por supuesto, no haya pisado una mina. En base a esto, el controlador reconstruye la partida, va abriendo las celdas en base a lo que pide el usuario y va cambiando el estado automáticamente en el caso de que el usuario vaya clicando cada una de las celdas. La lógica de este juego se basa en límites definidos dentro del tablero, que es una matriz, y en la generación de minas de manera random. A su vez, para esto utilizamos una función recursiva que maneja los límites del tablero, evidenciando que no solo vuelva en sí, sino que a su vez no se pase de los límites establecidos tanto en la cantidad de filas como columnas que ya dijimos que era de 5x5. Finalmente, como vemos en su lógica de negocio, mediante todas las rutas, no solo
se protege este flujo mediante los tokens por usuario, sino que a su vez se garantiza el juego y la ponderación de apuesta y ganancia en base a la cantidad de celdas desbloqueadas, o en el caso de apretar una mina, se devuelve false. Para verificar eso, ya yo hice una cierta cantidad de requests en Postman para verificar, por supuesto, que esto funcione y para agilizar un poco el proceso. Como bien mi compañero Seba mostró el proceso de registro y login de jugadores, yo voy a proceder directamente a las requests. En este caso, creamos una partida y, como ya detectamos que el usuario ya había sido login y registrado, nos permitió mostrándonos directamente el tablero. La jugada, por supuesto, que está en curso y todas las minas están en false por el simple hecho de que la partida inició, pero no arrancó a interactuar el jugador con el tablero. Para hacer esto, vamos a la request de abrir celda, donde le cargamos el ID de la partida por protección y definimos XY en base a los límites del tablero y donde nosotros quisiéramos jugar. En este caso, yo elegí columna X, fila Y, y me devolvió perdida. ¿Por qué? Porque si vamos ahí, verificamos que 2 y 3 está abierta, pero que tiene una mina, por lo que directamente ya perdimos la partida. Si queremos verificar el manejo de errores, vamos a retirarnos y vamos a ver que nos devuelve un 400 con el error definido en la lógica, que dicen no puedes retirarte porque ya perdiste. Este manejo correcto, ya que el usuario, una vez que apostó sus 50, pierde todo automáticamente por haber pisado una mina. Por lo que no solo no hay ponderación por celdas abiertas, sino que a su vez no hay juego completado. Bueno, como siguiente juego, ahora pasamos al Plinko. Este es de los juegos más visuales del casino y simula la clásica caída de una ficha o pelota con una pirámide de rebotes hasta caer en una casilla con un premio multiplicador. Plinko es un juego rápido, visual y con lógica simple pero efectiva. Se apuesta, se rebota aleatoriamente esta ficha o pelota y en base al multiplicador se va a ponderar una ganancia. De esto, obviamente, se encarga del backend y se guarda cada jugada con una trazabilidad total. Para empezar, cuando el jugador quiere jugar, se hace automáticamente un post al endpoint con el montapostar. Este request, como bien vemos acá, lo recibe el controller, que valida los datos con un DTO muy simple y que a su vez luego llama al service. En este se validan los JSONs con el monto y se le pasa, como bien dijimos antes, todo el service que se va a encargar de la lógica tanto del juego como del negocio. Una vez que esto pasa al servicio es el que se encarga de toda la lógica de negocio. Primero valida que el usuario existe y tenga saldo. Luego ejecuta la jugada con una función que simula rebotes de izquierda a derecha. Y finalmente calcula tanto la trayectoria de esta ficha como el multiplicador y la posterior ganancia. En esta parte ya empezamos a definir los niveles, las direcciones de rebote y los multiplicadores posibles según la trayectoria final. Todo este trayecto del rebote queda guardado en un array de strings con I o D según el movimiento de la pelota que corresponde izquierda o derecha. Una vez ejecutado esto, el resultado se guarda correctamente en la base de datos, donde esta estructura va a definirse como usuarios, monto, multiplicador, ganancia, posición final, como ya venimos viendo en los demás juegos. Además, registramos dos tipos de transacciones, una por la apuesta y otra por la ganancia final. Esto pasa por el DTO, que de entrada pide solamente el monto y devuelve posteriormente la salida y del trayecto, la ganancia, multiplicador y posición final de la jugada. Al hacer la jugada en Postman, vamos a ver cómo la posición final, el trayecto de rebotes y el cálculo de ganancia se devuelve al jugador en base, por supuesto, a la jugada que le toca. Para esto nosotros ya creamos unas requests en Postman, donde primero vamos a iniciar la jugada, vamos a apostar y vamos a ver que con un estado 200 me devuelve no solo la posición final de la pelota, sino a su vez el trayecto. Aquí vemos como la pelotita dice izquierda, 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 derecha, 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 izquierda, devolviéndonos su posición final, su multiplicador que fue por 1 y su ganancia que fue de 5, ya que multiplicado por 1 nos devolvió simplemente lo que apostamos. Bueno, a continuación vamos con otro de los clásicos juegos de casino que estamos desarrollando. Este es conocido como el slot o tragamonedas y consiste en un juego que simula una máquina de 3 filas y 3 columnas donde el jugador apuesta un monto y obtiene combinaciones de símbolos que pueden o no generar ganancias. Para esto implementamos una lógica probabilística y balanceada y a su vez registramos tanto las jugadas como las transacciones asociadas a la base de datos. En el caso de que el usuario quiera comenzar una partida, nuestra ruta va a verificar que este user no solo esté protegido con un token JWT, sino que a su vez solo los usuarios logueados puedan jugar. Luego de esto, el controlador va a recibir esta petición y a su vez va a recibir el monto a apostar definido a los DTOs y a su vez, si no solo si el monto es válido, correspondiente al depósito del usuario, sino que a su vez obtiene el ID definido del usuario desde el token y una vez que verifica todo esto, el DTO va a llamar al service que maneja toda la lógica de este juego. Bueno, una vez que estamos en la lógica del juego, aquí ya vamos a ver cómo es que funciona este juego. Una vez que el juego valida el estado del usuario y su saldo, empieza una generación aleatoria de resultados del lot, donde se sortean 3 filas con 3 símbolos cada uno, utilizando pesos probabilísticos para cada símbolo. Se calcula, a su vez, procesando el resultado, la ganancia según la combinación de símbolos. Por ejemplo, si tenemos 3 diamantes, este da el mayor multiplicador. En este caso, el saldo se va a actualizar, se va a registrar la transacción de la apuesta y ganancia si es que aplica. Una vez que esto termina, podemos volver a ver que el DTO se va a encargar no solo de recibir el monto, sino a su vez de devolver las rondas, que no deja de ser una matriz con los símbolos, una ganancia y un mensaje que corresponde en base a la apuesta y el resultado, si ganó o si en este caso perdió. Vamos a ver a su vez en el modelo que
usuario tiene cada jugada registrada en una tabla con ID del usuario, su monto apostado, su ganancia obtenida, sus rondas, la fecha y la hora, entre otras. También acá se guarda la transacción del tipo de apuesta y si hubo una ganancia o otro tipo de ganancia. Por último, de esta manera poseemos un juego totalmente funcional donde se generan resultados aleatorios en base a los símbolos definidos y, por supuesto, en base a la ponderación de ganancia de cada uno. Se registra cada uno de estos resultados y, a su vez, de todos estos datos obtenidos y se calculan las ganancias de forma justa y reproducible y se devuelve un futuro frontend toda la información lista para mostrar al usuario. Bueno, vamos a probar esto a ver si funciona. Nosotros está funcionando y registrando bien la ruta y sino que a su vez lógicamente no está funcionando bien. Por ende le vamos a dar a send y vamos a probar cómo la API REST está funcionando perfecto. En este caso vemos que recibe un estado 200 y efectivamente, increíblemente hubo una coincidencia de tres símbolos, que en este caso fueron tres cerezas. Entonces, además de la ganancia ponderada en el backend por este símbolo, obtenemos una ganancia del doble a lo apostado por nosotros y por supuesto un estado que dice ganaste como mensaje del usuario. De esta manera, verificamos cómo está funcionando bien el slot y cómo, a su vez, está funcionando no solo su estado, sino que está manejando bien la ponderación de ganancias en base al monto apostado por el usuario. Bueno, posteriormente, el cuarto juego que desarrollamos para este software es el clásico juego de los pasos, o una versión digital del clásico Trial o Tricard Mode. El jugador, en este caso, ha puesto un monto y automáticamente se procederá a mostrar tres vasos y una bolita bajo uno de estos tres. En base a la posición de la bolita, se van mezclando estos vasos. Una vez terminada la mezcla, el jugador debe adivinar y acertar dónde quedó esta última pelotita. Si acierta, gana, y si no, de lo contrario, pierde. La partida es rápida y tiene un foco en la toma de decisiones y azar, por lo que el backend y la jugabilidad en sí fue bastante sencilla. Para empezar, comenzamos definiendo tres rutas posibles: la creación de una nueva partida, la elección de un vaso, por ende, la empezada de una partida, y la consulta del estado y resultado de una partida. Una vez definido esto, pasamos al controller, que es donde tenemos las funciones de crear partida, donde se va a generar una nueva partida, y se va a guardar a su vez en la base de datos, el jugar, que no solo valida la jugada y el estado del usuario, sino que a su vez comprueba que el usuario esté acorde para jugar en base a los tokens definidos antes, y comprueba si es cierto o no para actualizar su estado ganado o perdido. Y a su vez responde con el resultado. Y por último tenemos una tercera, que sirve para el entorno de desarrollo, que es donde nos permite ver una consulta de partida y cómo está terminó generándose. En este caso, podemos ver en base al ID si la partida fue encontrada o no, y en el caso de que nos permita validar ese ID en la base de datos y ver que no encuentra, nos permite el resultado. Posteriormente, podemos ver como en los deseos tenemos dos muy simples. Uno, el de cada partida que recibe el monto y el usuario apostado, y otro donde se recibe el ID de la partida y la elección del usuario. En este caso puede ser 0 para la izquierda, 1 para el del medio y 2 para la derecha. Ahora sí, una vez validado todo esto, ya podemos pasar a la lógica de negocio, donde vamos a validar simplemente cómo es que se procede a la lógica del juego. Esta es súper clara. Al crear una partida se elige aleatoriamente la posición correcta. Una vez que el usuario realiza su jugada, se va a comprar la elección con la posición generada directamente en un RAM de 3 por el backend. Se compara esta posición y en base a ver si hay coincidencia o no, se valida en el estado de la partida y se ve como ganado o perdida. Y por supuesto que no se puede volver a jugar dos veces en la misma partida, ya que es un juego sencillo donde se elige una sola vez y en base al estado se gana o se pierde. Todo esto persiste en la base de datos, como vemos en el Models, donde no solo queda registrada cada partida con el ID de la partida y el de usuario, sino a su vez la posición correcta y la comparación con la del usuario. Por supuesto que devuelve nil en el caso de que no haya jugado, no haya empezado o no haya elección del usuario. Devuelve el estado de la partida, devuelve la apuesta y devuelve la fecha de la creación en el caso de que queramos tener una historia de partidas. Todo esto se puede consultar desde la base de datos. Con esto obtenemos un juego que es rápido y totalmente de azar y que tiene rutas claras para crear, jugar y consultar. Tiene una lógica muy simple y efectiva para en el caso de tener un futuro escale y a su vez una jugada que queda registrada en la base de datos y un flujo que puede testearse con Postman, como vamos a ver a continuación. En este caso, vamos a ver la de los vasos, donde nosotros creamos una partida y vamos a ver cómo tenemos un ID de partida, un ID de user, a nivel de dev, no a nivel de usuario. Podemos ver la posición correcta para ver cómo dónde está el pelotita y, por supuesto, verificar la comparación con la elección del usuario para ver si este está funcionando bien. Bueno, todo esto lo que vimos es en el Models, está funcionando, entonces vamos a proceder a empezar a jugar. En este caso, para testear, puse elección 0 para ver si coincide y está verificando muy bien la comparación de pelotitas en base a la posición correcta y elegida. Y en este caso, vemos que sí, por ende, resultados de ganaste. Bueno, ya llegamos al fin, y aquí vamos a ver el último y a su vez el más complejo juego que desarrollamos. Este corresponde al Blackjack. A diferencia de los anteriores, saltando por la ruleta, aquí implementamos una mesa multijugador en tiempo real con WebSockets y concurrencia. Aquí cada jugador compite contra la banca o contra un croupier virtual. Pero, a su vez, se siguen las reglas clásicas del Blackjack profesional y esto obviamente afecta en la jugada de cada jugador. Para empezar, antes de conectar el WebSockets, usamos las rutas REST correspondiente para iniciar sesión y registrar al usuario y a su jugada, unirse a una mesa de Blackjack, ya que es una mesa multijugador, y, por supuesto, consultar el estado de la partida por el ID. Pero lo más importante, vamos a ver qué va a suceder en tiempo real y en el tipo de jugadas. Para este juego utilizamos un WebSocket que va a conectar a cada jugador al canal de la partida. Desde ahí va a poder enviar cada acción de manera unitaria a través de tareas y va a poder jugar
enviando distintas acciones como hit, stand, doblar y cada tipo de jugada correspondiente a la lógica del negocio y a las reglas del blackjack original. En este caso, entonces, el servidor va a responder con el estado autorizado de su mano y de la banca avanzando en el turno según corresponda a la mesa. Vamos a recordar que la mesa trabaja con cada jugador de manera unitaria en un thread, como corresponde a la concurrencia, pero que tiene un máximo de 6 jugadores correspondientes al reglamento original del blackjack en los casinos tradicionales. Cada mesa de este juego es representada por una estructura de memoria que maneja múltiples jugadores conectados en paralelo. Utilizamos para esto un canal que pide acciones para los jugadores, una go routine por partida controla el flujo de turnos y evalúa las jugadas de uno en uno. Utilizamos loops correspondientes a la concurrencia que permiten el flujo de turnos y evalúan las jugadas también de uno en uno. Y a su vez controlan el estado para evitar condiciones de carreras. En este caso, lo que estamos previniendo es un deadlock. Esto garantiza, a su vez, que un solo jugador esté activo por turno, que las decisiones lleguen en orden y que la banca juegue al final respetando las reglas. En este caso, la banca está preparada para tratarse en 17 o más. Bueno, una vez definido este canal y el manejo concurrente de estas acciones, y de manera unitaria, vamos a proceder a la lógica de negocio, donde cada una de estas manos representa un estilo de jugada en el blackjack, y por supuesto que el usuario puede tomar. En este caso, vamos con las jugadas más clásicas, que es un hit o pedir carta, o un stand, que es plantarse en base a lo que tenemos en nuestro mazo. Para esto, vamos a verificar primero el estado de nuestro avance y si todos terminaron para dar finalizada la jugada, si el usuario está en condiciones de avanzar o no, y en este caso, en el caso de que se evalúe que no puede, la mesa finaliza automáticamente para su usuario. Si queremos pedir un hit, vamos a ver cómo vamos a validar que este no llega a 21 o más o que pierda la jugada, y si llega a 21, exacto, tiene un blackjack natural, por ende se termina la jugada con una ganancia ponderada para el usuario, y si tiene menos de 20, la jugada va a devolver un true, por lo que va a seguir en curso. En el caso de stand, no hay una regla general, el usuario puede plantarse cuando lo considere necesario, siendo un mínimo de una carta para que éste pueda seguir avanzando o hacer una parada en el caso de que quiera. También puede doblar la partida, que va a dividir la mano en dos tipos de mazos, puede rendirse, puede hacer un split, es decir, en este caso el usuario puede jugar a dos manos, y a su vez, en el caso de que la primera carta tanto de la banca como del jugador sea un as, o esté en condiciones deseadas de llegar a 21, puede cobrar un seguro que en el caso de aceptarlo le devuelve la mitad de la apuesta y en el caso de ganancia directamente gana el blackjack, pero con 2-1 y no 3-2 como la ponderación original. Una vez que se implementan estas acciones, vamos a ver que en el JSON vamos a enviar distintos tipos de acciones siempre y cuando el usuario cumpla con el estado de la partida y que se una al canal correspondiente con un ID de partida. En este caso, una vez que esto se cumple, vamos a poder validar cómo esta le devuelve el tipo de apuesta, le devuelve las cartas o los mazos que tiene disponibles en el momento y en base al avance de la partida, vamos a ver cómo le devuelve el estado actual, siendo un curso, ni bien arranca, o si está en condiciones de seguir haciendo hit, o siendo false en el caso de que haya ganado o eventualmente perdido o rendido. Para esto simplemente lo podemos probar y vamos a ver cómo de manera concurrente nosotros nos conectamos a dos canales, como bien hicimos en la ruleta, vamos a unirnos a la partida, en este caso nos unimos y nos va a devolver el estado en turno, que es true, por supuesto que la partida todavía no inició, y vamos a ver que el jugador 1 corre con una ventaja, porque tiene que llegar a 21, y la banca se puede plantar uno en 17 más, por ende nosotros tenemos 20 acá, estamos en una posición muy ventajosa. Vamos a ver que en el caso del jugador 2, la suerte no nos fue muy bien, ya que sumado a nuestras dos cartas, tenemos un 9, necesitamos sí o sí hacer un hit para ganarle a la banca. Vamos a probar esto. Vamos a ir al jugador 1, nosotros decimos plantarnos. Tenemos un 20, no tenemos por qué seguir relegándonos, siendo que necesitamos un as y en probabilidad es mucho más fácil perder que ganar en caso de hacer un hit. Nos plantamos, devuelve correctamente un estado false y vamos a ver que nosotros ganamos, porque nosotros hicimos 20 y la banca efectivamente perdió. Vamos al caso del jugador 2, hicimos un hit, vamos a devolver un true, vamos a seguir jugando, pero seguimos siendo muy bajos, tenemos un 13. Vamos a apostar de nuevo. Vamos a ver que nuestra cuarta carta fue un 9, lamentablemente nos pasamos de 21, perdimos y si queremos seguir jugando, por supuesto que nos tira el error de que la jugada no se puede porque ya perdimos nuestro turno. De esta manera llegamos al final de nuestra presentación y de nuestro proyecto llamado Casino Fiuba. Proyecto pensado, diseñado y desarrollado desde cero con un enfoque técnico y orientado a la experiencia del usuario, a través de la implementación de los juegos vistos y del manejo en tiempo real, de multijugadores y de múltiples apuestas y usuarios. Este proyecto no solo nos permitió aplicar arquitectura limpia y buenas prácticas en backend, sino que también aprender a trabajar en equipo, versionar código y llevar adelante una entrega acorde a lo pedido por la cátedra. Les agradecemos por toda la cursada y por todo lo aprendido y la predisposición de siempre. Un gran saludo y espero que les guste el proyecto.